Podemos mencionar, por ejemplo, las decenas de interpelaciones que ha tenido Juan Ramón Quintana a propósito de una cantidad impresionante de temas, y no de abusos de poder solamente, sino de crímenes, al que se suma la muerte de este empresario Cuba. Cuba es un hombre que ha trabajado en todo, pero con el gobierno. Es uno de los activistas, ha sido uno de los activistas más grandes de campaña del gobierno del Movimiento al Socialismo. Ha sido una de las personas que mayores contratos ha logrado en el programa Evo Cumple. Él ha sido constructor, ha traído autos, ha traído ropa usada. Es decir, él prácticamente es todo. Todo lo que no está permitido, todo lo que es ilegal, todo lo que está al margen de la ley, pero con gigante protección del gobierno. A esta persona, que de acuerdo a algunas versiones, habría amenazado con hablar, con denunciar a altísimas autoridades del Estado. Estamos hablando del nivel de la presidencia, la vicepresidencia, algunos ministros involucrados en todos los afanes delincuenciales de este personaje que dizque se ha quitado la vida. Yo estoy segura que es muy probable que, estoy segura que a esta persona no se ha suicidado, que a esta persona lo han asesinado, por las implicancias que tenía en actos no solamente delincuenciales al margen de la ley, sino también muy estrechamente vinculados con el gobierno. Este empresario Cuba, que dice que se ha quitado la vida en la celda después de haber sido detenido en un operativo a denuncia de 2 mujeres que se habían dado cuenta que estaba portando boletas del gobierno falsas. Esa historia es muy de novela mexicana. Yo estoy segura que usted, amigo televidente, no se va a tragar esa píldora cuadrada. Sabemos que este es parte de una gigante red de corrupción que hay en el gobierno. Ellos crean empresas, se adjudican las obras, en muchos casos nunca las realizan o las realizan pésimamente mal. Ellos participan de todas las... saben que van a hacer un decreto de amnistía de vehículos, y en esto estuvo este famoso Cuba trayendo cantidades impresionantes de vehículos. Entonces, no dan puntada sin hilo. Y en esta historia me temo que está el vicepresidente, el propio presidente, está Juan Ramón Quintana. Le han tendido una celada porque esta persona, como prácticamente lo estaban esquilmando, como en el caso de Santos Ramírez, le decidieron decidieron cerrarle la boca. Para mi gusto, este no ha sido un homicidio, porque tiene muchas vinculaciones, no ha sido un suicidio, porque tiene muchas vinculaciones con el Estado, con manejo de multimillonaria cantidad de recursos del programa Evo Cumple. Además, una persona de 1,80, ¿cómo se va a ahorcar con los cordones de sus zapatos? 1,80 mide esta persona. O sea, esta historia que se la vayan a contar a quien les crea. Seguramente en las comunidades hay gente inocente que todavía creen aparecidos, cuando a esa gente le hacen creer que Evo Morales está bajando del cielo cuando llega en helicóptero, que Dios lo ha enviado y no sé cuántas historias saben contar. O sea, eso que les crea la gente inocente, la gente ignorante. Pero acá, yo les digo, esta persona estaba totalmente involucrada con una cantidad de recursos millonarios evacuados del gobierno. Es decir, con una facilidad pero impresionante. Entonces, vamos a esperar qué dice el Ministerio Público en relación a este tema. Ojalá este no sea un libreto cómico, porque los bolivianos ya sabemos qué creer o qué no creer. Vamos preparando la nota 2, donde es precisamente
hace referencia Juan Ramón Quintana acerca del empresario Arturo Cuba. Esto, créanme amigos, va a tener larga, pero larga cola. El señor Cuba, detenido en las celdas de la Policía Técnica Judicial, aproximadamente a la 1 de la mañana, el señor Arturo Cuba salió de su celda, se dirigió al baño y se presupone que se habría suicidado. El instrumento del suicidio, cordones de zapatos. Seguramente la policía tendrá un informe más completo. Lamentamos el suicidio del señor Arturo Cuba. De estos hechos, el dato más destacado es que se ha logrado identificar a una organización criminal. Dice que han logrado identificar a una organización criminal. ¿Usted, amigo televidente, cree en esta historia? Yo les digo con toda certeza, en este gobierno no creo absolutamente en nada. Primero, la primera razón es la que les anotaba, que es una persona altísima, es muy difícil que simplemente sirva un cordón de calzados. Es una persona que ha manejado mucho dinero del gobierno, y lo curioso es que este periódico que lo denuncian muchos como oficialista, La Razón, dice lo siguiente. A ver, véngase conmigo, Raúl, por favor. Dice: la FELCC revela que Arturo Cuba tenía al menos 5 antecedentes de estafa. Primero, la primera pregunta es: cuando una persona se adjudica obras, cuando una persona se adjudica trabajos, cuando se le van a anticipar montos, lo primero que se piden son antecedentes fiscales, antecedentes policiales. Si no tiene deudas con el fisco, se piden como requisitos estos tipos de antecedentes. Y ahora resulta que el señor Quintana, a la hora y 3/4, está diciendo que tenía antecedentes y no sé cuánta historia. La FELCC ha revelado también que Arturo Cuba tenía al menos 5 antecedentes de estafa. Según informó Quintana, se suicidó esta madrugada en el baño de las dependencias policiales y para ello utilizó las agujetas los cordones, en realidad, de sus calzados. Es importante decirles que esto me recuerda a un hecho. Cuando robaron perfumería L'Essence, resulta que uno de los presos, porque ya este tema es recontra investigado, uno de los presos que participó en el robo, resulta que los amenazó. Los amenazó seguramente por otros temas más, pero de pronto amaneció muerto con 105 puñaladas, justo el tiempo que los amenazó, con hablar. 105 puñaladas, y bueno, le echaron la culpa a otro preso. ¿Qué dicen ustedes? Lamentablemente, estas cosas son de submundo. Lamentablemente, en este tipo de accionar está permanentemente involucrado el gobierno, y por esta razón yo les digo que no creo en nada, pero en nada de lo que mencionan estos personajes. Arturo Cuba es una persona que ha trabajado muy de cerca con el movimiento al socialismo, ha tenido los mejores contratos, han armado empresas constructoras, empresas de vehículos, es decir, proveían al Estado desde vehículos hasta lo que ustedes se puedan imaginar, y él estaba detrás de todo. Entonces acá, como bien está señalando la oposición, hay prácticamente la certeza de que detrás de este crimen, de este pseudo homicidio o suicidio, hay nomás una gigante corrupción, y que seguramente va a ir esclareciendo a lo largo del tiempo. No creo bajo ninguna circunstancia que este hecho haya sido casual.
y que rápidamente, como si no se tratara de nadie, como si se tratara de alguien importante. ¿Cuántas veces al día la policía detiene delincuentes y no sé cuánta historia? Quiero ver el sacudón que ha significado esto para el gobierno, obviamente porque nadie se la cree la historia. Véanlo nuevamente ustedes a Juan Ramón Quintana hablando sobre este tema en relación a Arturo Cuba. ¿Cuántos presos, delincuentes amanecen muertos por represalias, reyertas que hay en la cárcel, por ajustes de cuentas y una cantidad? No necesita que el ministro de gobierno o el presidente estén hablando del tema. Aquí se destapa el caso Ostreicher II. El señor Cuba, detenido en las celdas de la Policía Técnica Judicial, aproximadamente a la 1 de la mañana, el señor Arturo Cuba salió de su celda, se dirigió al baño y se presupone que se habría suicidado. El instrumento del suicidio, cordones de zapatos, seguramente la policía tendrá un informe más completo. Lamentamos el suicidio del señor Arturo Cuba. De estos hechos, el dato más destacado es que se ha logrado identificar a una organización criminal. Ahí está el tema y por supuesto ha concitado la atención en todo, pero en todo el país. Vamos a ir hablando de estos asuntos, pero yo realmente me siento asqueada de ver, es decir, ni en los gobiernos más audaces, más abusivos, dictatoriales, en ninguno ha habido la gigante mega corrupción que hay en este gobierno. De pronto, el modus operandi que tiene este cartel que está gobernando Bolivia, o esta pandilla diríamos así, lo que hacen es sacar a los corruptos a un exilio dorado durante un tiempo hasta que la gente se olvide y luego vuelven. En este caso, bueno, ustedes sabrán que han sacado al esposo de Analí Huaycho, han sacado a una cantidad de personas, esos que han puesto bombas en la casa del cardenal, han sacado a todas aquellas personas que han puesto ¿cómo se llama?, bomba en Unitel, es decir, y los que han participado en el asalto en el Hotel Las Américas, y otros que han participado en crímenes que han ocurrido, no solamente en Cochabamba, del que todavía tienen que rendir cuentas. No es que acá nos hemos olvidado, no nos vamos a olvidar jamás del horrendo crimen que ha cometido el masismo contra la vida de Cristian Urresti. Entonces, con ese ejemplo les digo con franqueza, el caso de Jorge Alvarado es otro de los casos, porque resulta que le descubren un negociado de 38 millones con yacimientos. El que denuncia es el señor Víctor Hugo Sáenz, superintendente puesto por el propio gobierno. En realidad, quien lo puso a Víctor Hugo Sáenz fue el ministro de Hidrocarburos de aquel entonces, Andrés Solís Rada. Y obviamente esta gente honrada, honesta, comprometida con el país, lo que hace es denunciar inmediatamente la corrupción que estaba promoviendo Alvarado en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿Qué es lo que sucede? Como no era una corrupción, como Alvarado no tiene muchas luces, entonces lo que sucede es que él opera para alguna gente del gobierno. Lo que se dice es que opera para ¿cómo se llama para el vicepresidente de la República? Entonces, para Álvaro García Linera. Entonces, obviamente lo protegen. Lo quieren obligar al superintendente a aprobar la firma de un contrato multimillonario con yacimientos. Este no aprueba. Lo presionan de tal forma que el hombre cae hospitalizado y le viene una embolia. Ha tenido que volver a hablar, aprender a hablar. El señor Andrés Solís Rada, que también está amenazado, porque yo he querido entrevistarlo en varias oportunidades y lamentablemente no puedo.
Obviamente todas estas personas conocen en detalle esa gigante, esa mega corrupción que hay con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Cuando estaba Alvarado, obviamente ellos controlaban yacimientos juntamente con Santos Ramírez. Pero ¿qué sucede? De pronto sucede que se descubren esos contratos y se lo manda al exilio dorado a Venezuela. Ahora ha vuelto Alvarado, y ahora le han desembolsado, lo han premiado primero dándole la presidencia de Misicuni a una persona que no tiene idea del tema. Y ya vemos la pésima gestión que ha hecho en Semapa. Y resulta que ahora está como presidente de Misicuni. Y lo peor de todo, a una persona con semejantes antecedentes de corrupción y de manejo de recursos, le dan 150 millones de dólares adicionales. Y sé que le van a hacer otro desembolso. Entonces miren ustedes cómo se está manejando toda esta historia, pero sin que medie un proyecto, sin que medie una licitación, sin que medie absolutamente nada. 150 millones de libre disponibilidad para Jorge Alvarado, cuestionado por corrupción, salió del país a denuncia de Jorge Telles Azamoto, del propio ministro de Hidrocarburos de aquel entonces, Andrés Solís Rada, y por supuesto del superintendente de aquel entonces, superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Sáenz. Entonces, estos son los temas que llaman la atención, porque en todas las esferas del Estado, lamentablemente, hay una gigante, pero gigante corrupción.